Muy buenos días a todos. Vamos a seguir aquí en Enfoque Matinal con nuestra agenda médica, la agenda de salud, esta mañana con el doctor Ivo Rodríguez, quien es médico oncólogo y radioterapeuta. Vamos a hablar de cáncer. ¿Qué significa el cáncer en una familia, en una persona? Ese término de enfermedad catastrófica que se utiliza para identificar un trastorno que muchas veces el origen y la idiosincrasia de esa enfermedad se manifiesta de diferentes formas en cada paciente. Buenos días, doctor. Buenos días. Encantado. Encantado. Desde el punto de vista del tratamiento y la terapia, ¿en qué momento se aborda la posibilidad, o sea, le propone al paciente o al médico que remite el paciente que se le haga radioterapia o quimioterapia? Bueno, el paciente oncológico puede ser manejado de tres formas o tres armas terapéuticas: la cirugía, que es la clásica, la radioterapia y la quimioterapia, que incluye drogas antineoplásicas y hormonas o antihormonas. El manejo antes era la cirugía, o era la radioterapia, o era la quimioterapia. Ahora el manejo es multidisciplinario. Hay pacientes que luego de la operación o antes de la operación pueden requerir de quimio o de radioterapia o de combinaciones. Por eso es cuando ya se identifica el nódulo primario, la primera manifestación del trastorno, cuando aparece una tumoración, alteración en alguna parte del órgano, la cavidad torácica o con radiografía de cabeza. Sí, después que hay un diagnóstico con una muestra histológica que el anatomopatólogo haya determinado que es realmente un tumor cancerígeno, que este tumor tiene sus nombres y apellidos, sus variables. En base a eso ya hay guías internacionales de qué es la conducta a seguir. La mezcla de radio, quimio, no significa como antes, que cuando a un paciente le daban quimio o radio, era con un paciente que ya la gente decía, bueno, está tan mal que le está en quimio y radio. Es más, hay pacientes que solamente se tratan con radioterapia, por ejemplo, un linfoma en estadio temprano, o solamente con quimioterapia. Y eso no quiere decir que un paciente que reciba radio o quimioterapia está en mal estado. ¿Hay pacientes que hay una alteración anatómica del espacio del cuerpo humano? Entonces, cuando se identifica esa tumoración, esa masa, tratando de diferenciar si es benigno o que es maligno, ¿qué hace que se malignice un tumor benigno? Bueno, generalmente son problemas de tipo genético. Todos nosotros llevamos una información genética en el cual está determinado como oncogenes. O sea, todo ser viviente tiene la posibilidad genéticamente de mostrar un cáncer en cualquier etapa de su vida. Y hay factores inductores, por eso la gente dice, bueno, el que fuma tiene más riesgo de tener un tumor de pulmón. Pero usted ha visto gente que fuma 4 cajas de cigarrillos y jamás tiene un tumor de pulmón. Sí, pero tiene el cáncer en pulmón el que vive con esa persona que fuma. Exacto, probablemente un secundario, pero que también quiere decir que hay pacientes que aún usando inductores, genéticamente no desarrollan el cáncer. Y hay pacientes que tienen una información genética para desarrollar el cáncer tan fuerte que no necesitan el inductor. Por eso, a veces en el coloquio, en la parte popular, la gente dice, pero fulano jamás fumó y le dio un cáncer de pulmón, explíqueme eso. O yo tenía un tío que fumaba 4 cajas de cigarrillos y jamás tuvo un cáncer de pulmón. Entonces hay una situación genética del individuo y una situación de factores que impulsan el cáncer. Hay personas que las observamos en la calle con un tipo de crueldad en una aparición de un tumor maligno, y es el espinocelular. Un cáncer que aparece en fosas nasales, en ángulos, en fumadores, por mucha insolación. ¿Cuál es la ruta crítica de ese trastorno? ¿Cómo se puede concluir? Un tumor, un espinocelular, que a veces es frecuente en las zonas que recibimos mucho sol, y que no vamos protegidos, es un tumor que, si se descubre temprano, puede ser resecado quirúrgicamente sin dar un daño estético. A veces la extensión es tal que una cirugía puede llevar a un daño estético muy grande, pero la radioterapia bien aplicada puede curar un carcinoma espinocelular. Esto también es importante transmitirle a la gente. La gente piensa que cáncer es muerte. Actualmente el 70% o más de los pacientes que tienen un cáncer se pueden curar. Y si los estadios son tempranos, mayor, que es una cosa importante, porque la gente, oye, fulano tiene cáncer, fulano murió. Yo le digo a todo el mundo que un paciente puede tener una enfermedad como la hipertensión arterial, no es curable. O un diabético no termina siendo curado, es controlable. En cambio, una enfermedad que tiene un nombre más dramático, que es el cáncer, resulta que se cura. Y hay unos
puntos importantes, sobre todo para la población, que la pesquisa y el diagnóstico precoz hace que el tumor se diagnostique más temprano. Como ya usted habló hace un momentito del nivel de riesgo del paciente que es latinoamericano, centroamericano, en el que el desplazamiento del sol provoca unas quemaduras y unas lesiones. Hay gente que tiene un nivel de pigmentación de melanina a nivel de espalda o de torso, en el cual se pasan muchos años sin darse cuenta ni identificar. Entonces vienen los nevos, que se excitan esa malignidad por la exposición al sol. ¿Qué hacer un paciente que el médico le dice, tienes un nevo y cree que es un lunar benigno? ¿Qué pasa? Lo ideal es, por ejemplo, en países desarrollados donde se recibe mucho sol, Australia, la gente ya va consuetudinariamente al médico dermatólogo una vez al año, o su médico general, que inclusive ahorita le hace una foto. Le hace una foto del cuerpo entero anterior y posterior, y todos los años está viendo que ese lunar realmente es un nevo, o que ese lunar ya dejó de ser un nevo y puede malignizarse o puede ser un melanoma. Entonces ellos van midiendo, ven si crece, si al rascarse sangra o si tienen cambio. En eso tienen que acudir rápidamente a un médico. Con respecto a la génesis, al origen del cáncer, ¿cuál es el cáncer que está afectando mayormente a la sociedad en todo el mundo? Bueno, ¿en cuál órgano se localiza la evolución? En la mujer, el carcinoma de mama. Y en nuestros países latinoamericanos, el carcinoma de mama y el carcinoma de cuello uterino. Yo siempre digo que la mujer tiene relativamente suerte en relación al hombre, porque los tumores más frecuentes de la mujer son el carcinoma de mama, que puede ser descubierto tempranamente con el autoexamen, con el uso de la mamografía o la sonomamografía, y el carcinoma de cuello uterino, que puede ser examinado con su ginecólogo y su papá Nicolau. En el hombre, la próstata y el pulmón. Vamos a hablar de eso ahora. Recuerden que tenemos las líneas telefónicas disponibles, 809-683-8785 y 809-683-8786. Tenemos una llamada telefónica en línea. Buenos días, su pregunta, ¿de dónde llama, por favor? Margarita de Naco. Sí, dígame. Yo quiero saber, ¿todas las verrugas tienen origen canceroso? Gracias. Sí, ella habla de verrugas, que no son pigmentaciones, son crecimientos, ¿de acuerdo? Sí. Vamos a ver. No, una verruga no necesariamente es cancerosa. Hay unas verrugas que hay que tener cuidado, que son las del virus papiloma humano, y algunas verrugas del virus papiloma humano que se pueden inclusive identificar por estudios genéticos, pueden transformarse en carcinoma. Por ejemplo, hay verrugas en el área genital que hay que estar muy... Genital femenino. Muy pendiente. Sobre todo hay unas verrugas que están hacia el cuello uterino. Y si esas verrugas tienen algunos tipos del virus VPH que ya están identificados, hay que tener mucho cuidado porque pueden derivar a un carcinoma. Vamos con los varones ahora. Ese terror a la exploración, al tacto, al desnudarse y permitir que se le haga una evaluación en el varón. ¿Cuál es la edad en la cual generalmente aparece el cáncer de próstata? Sí, los tumores de próstata se dice que son de antes, se decía que eran de señores viejos. Resulta que, bueno, la realidad hace que la sobrevida del dominicano y del latinoamericano ya va para los 80 años. Se hablaba de que a partir de los 40 era obligatorio el examen, el PSA de laboratorio. Yo creo que después de los 50 tiene que ir todos los años al urólogo. Si a usted realmente le preocupa mucho el examen urológico, hay una prueba de laboratorio que es el PSA, o antígeno prostático específico. Los valores ¿Es la aparición de la hormona, la prostaglandina? No. El PSA es un producto, un antígeno que se produce en la próstata. Ok, que es una glándula accesoria al órgano reproductivo. Exactamente. Entonces, este PSA se llama específico porque no se produce en más ningún sitio sino en la próstata. Una persona normal, un hombre, debe tener un antígeno prostático entre 0 y 4. Si usted tiene un antígeno cercano a 4 o mayor de 4, ya es obligatorio ir al urólogo. Doctor, vamos a continuar, vamos a tomar la próxima pregunta. Buenos días, su nombre, ¿de dónde llama?